Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También, cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es allí. El legado de Valdemar. Capítulo 1. El susurro del bosque prohibido. El sol se alzaba tímido sobre los campos cubiertos de niebla del reino de Valdemar, una tierra dividida por castillos ancestrales, torres en ruinas y aldeas que aún susurraban leyendas en la penumbra. Allí, al borde del bosque prohibido, vivía Carlota, hija del herrero del pueblo de Dunwald. Sus cabellos oscuros y su andar resuelto no encajaban del todo con lo que se esperaba de una joven de su época. Carlota no soñaba con vestidos ni bailes en castillos. Ella soñaba con mapas antiguos, con criaturas que decían habitar el bosque y con la verdad oculta tras las palabras de los ancianos del pueblo. No se entra al bosque, niña, le había dicho su madre 1000 veces. Allí no hay más que muerte y condena. Pero Carlota no temía a los árboles retorcidos ni a los susurros que decían oírse al caer la noche. Desde pequeña había sentido una extraña atracción por ese lugar. Decían que allí, hacía siglos, se había librado la última batalla del reino perdido, una civilización anterior a Valdemar, devorada por su orgullo y su magia. Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo y el sonido de los martillos en la forja de su padre se apagaba, Carlota se encontró con Benjamín, el hijo del bibliotecario real. Él había llegado al pueblo con su padre, huyendo de la peste que asolaba la ciudad capital. Era un joven delgado, con ojos llenos de preguntas, libros bajo el brazo y la voz pausada de quien escucha más de lo que habla. ¿Has visto los símbolos tallados en las piedras cerca del bosque?, le preguntó Carlota, como si continuaran una conversación que nunca había empezado. Benjamín asintió con cierta emoción contenida. Sí, y no están escritos en ningún idioma que yo conozca, ni siquiera en los textos antiguos de la biblioteca real. Hay algo ahí, Carlota, algo que no quieren que sepamos. Durante semanas, ambos se reunieron en secreto, intercambiando teorías, dibujos, relatos que los campesinos contaban entre dientes. Fue así como descubrieron que todas las leyendas del bosque prohibido coincidían en una fecha, el 5.º día del 10.º mes. Según los cuentos, cada 100 años, esa noche los árboles se abrían y revelaban un pasaje al corazón de lo olvidado. Y esa noche es esta misma semana, dijo Benjamín una noche con la voz temblorosa, no por miedo, sino por la emoción de lo desconocido. El 5.º día del 10.º mes llegó con una tormenta leve y una luna escondida tras nubes densas. Sin decir palabra a sus padres, Carlota se calzó sus botas más fuertes, una capa de viaje y escondió una daga en su cinturón. Benjamín llegó poco después, cargando una linterna de aceite y un viejo pergamino enrollado con cuidado. El bosque, a esa hora, parecía un lugar de otro mundo. Cada rama parecía moverse con vida propia. El aire estaba espeso, como si se pudiera cortar con una hoja. No había sonidos, salvo el crujido de sus pasos sobre la hojarasca húmeda. Caminaron durante horas, guiándose por las marcas en los árboles, por los dibujos que Benjamín había reconstruido a partir de los relatos. De pronto, el suelo cambió. Dejó de ser tierra blanda y húmeda para convertirse en piedra lisa. Habían llegado a un claro. En el centro, cubierto de hiedra y musgo, se erguía un círculo de monolitos cubiertos de símbolos. Esto es real, susurró Carlota, apenas creyendo lo que veían sus ojos. Benjamín se arrodilló frente a uno de los monolitos. Rozó los símbolos con los dedos y luego sacó el pergamino. Comparó líneas,
curvas y murmuró: «Esta no es solo una lengua olvidada, es un lenguaje de invocación». Entonces ocurrió. Uno de los monolitos comenzó a brillar tenuemente. El aire se llenó de una vibración profunda, como si la tierra misma susurrara algo ininteligible. Una línea de luz surgió del suelo y conectó todos los monolitos, dibujando un círculo de poder. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Carlota dando un paso atrás. Y de pronto, un sonido. No era un rugido ni un lamento. Era un murmullo, como de muchas voces hablando al mismo tiempo. Un resplandor emergió del centro del círculo y de él surgió la imagen de una figura alta, envuelta en sombras que danzaban como fuego oscuro. «¿Quién osa despertar el recuerdo de Valdemar?», preguntó la figura con una voz que parecía venir desde el fondo de los tiempos. Benjamín tragó saliva. Carlota se adelantó, temblando, pero sin retroceder. «Mi nombre es Carlota. Este es Benjamín. Queremos conocer la verdad». La figura pareció observarlos en silencio. Luego habló. «Entonces sabed esto. Lo que dormía aquí era una promesa, un juramento incumplido. El antiguo linaje aún arde en la sangre de algunos, y ha llegado el tiempo de decidir si el reino renace o desaparece para siempre». Con un estallido de luz, la figura se desvaneció. Los monolitos dejaron de brillar y el bosque recuperó su silencio, pero ya nada era igual. Cuando Carlota y Benjamín salieron del bosque al amanecer, sabían que habían sido marcados. No solo por lo que habían visto, sino por lo que vendría después, porque el legado de Valdemar acababa de despertar, y con él viejas fuerzas olvidadas por el mundo de los hombres. Capítulo 2. El secreto de los monarcas caídos. Los días siguientes, al despertar del círculo de monolitos, se tiñeron de un silencio espeso y vigilante. Carlota y Benjamín no dijeron una palabra a nadie sobre lo que habían visto en el corazón del bosque prohibido. No porque no quisieran hablar, sino porque sabían que nadie les creería. Y peor aún, que si alguien les creía, el peligro sería mayor. Los secretos en Valdemar no solo dormían, mordían, pero el bosque ya no era el mismo. Al amanecer del día siguiente, los cazadores del pueblo reportaron que los animales huían en estampida, que la niebla no se disipaba y que los árboles parecían haber cambiado de lugar. Las aves dejaron de cantar. La tierra se sentía inquieta. Benjamín, inquieto por lo que había leído, volvió a estudiar el pergamino que había llevado al bosque. Lo desplegó sobre la mesa del viejo molino abandonado donde solían reunirse, y con dedos temblorosos señaló una inscripción que ahora brillaba débilmente, como si hubiera sido activada por la ceremonia en los monolitos. «El linaje se alzará bajo la sangre no nombrada», leyó en voz baja. «Creo que se refiere a alguien que desciende de los antiguos reyes, pero cuyo linaje fue ocultado». Carlota lo miró fijamente. ¿Y si no es una advertencia, sino una profecía? La idea era aterradora. Los antiguos monarcas de Valdemar habían desaparecido en circunstancias misteriosas más de 2 siglos atrás, reemplazados por señores feudales que nunca fueron coronados. Algunos decían que el último rey había sellado su alma en los bosques. Otros, que su linaje había sido traicionado por la nobleza. Pero lo cierto era que desde entonces Valdemar carecía de un trono legítimo. Tal vez, empezó Benjamín, pero no terminó la frase. Una figura los observaba desde la entrada del molino. Un anciano de rostro surcado por el tiempo, envuelto en un manto gris, con ojos tan claros como la escarcha. «No temáis, vengo a hablar del despertar». Carlota y Benjamín se tensaron. La daga de Carlota apareció bajo su capa, pero el anciano levantó una mano.
no vine a luchar, solo a advertir. Lo que hicisteis ha agrietado los velos del olvido. Hay quienes han sentido el temblor en las piedras, y vendrán a apagar esa luz. ¿Quién eres?, preguntó Carlota. Me llamaron Mael, dijo el anciano. Fui bibliotecario en la ciudadela de Altar antes de su caída, guardián de los textos prohibidos. Sé lo que encontrasteis en el bosque, y sé lo que significa. Benjamín se acercó lentamente. ¿Y qué significa? Mael miró a Carlota con intensidad. Significa que tú, muchacha, eres descendiente directa de la casa de Arelon, los monarcas caídos de Valdemar. El bosque no habría respondido a tu presencia si no lo fueras. Despertaste el legado. Carlota palideció. Eso no puede ser. Mi padre es herrero. Mi madre, una campesina. ¿Estás segura?, replicó Mael. Los niños del linaje real fueron escondidos entre los humildes. Tu rostro es igual al de la reina Elantra en los retratos perdidos, y tu sangre resonó en los monolaitos. Benjamín retrocedió un paso, como si todo el aire hubiera sido extraído de la habitación. Entonces la profecía es cierta. Mael asintió. Y no estáis solos. La Orden del Olvido, aquellos que derrocaron a los antiguos reyes, todavía existe. Son poderosos, influyentes, y ahora os buscan. Si os encuentran, no dudarán en mataros. Ambos. Una sombra cayó sobre los tres. Desde la ventana rota del molino, vieron acercarse jinetes encapuchados, montando caballos oscuros, cruzando los campos a toda velocidad. «Nos han encontrado», gritó Benjamín. «Por aquí». Mael abrió una trampilla bajo la mesa. «Conduce a los túneles de agua del viejo castillo de Dungwold. Rápido». Carlota descendió primero, seguida de Benjamín. Mael cerró la trampilla justo cuando los jinetes irrumpían en el molino. El pasadizo era estrecho y oscuro. Solo el resplandor tembloroso de la linterna de Benjamín iluminaba las paredes húmedas. Durante horas caminaron por ese laberinto, guiados por la memoria del anciano, que conocía cada bifurcación, cada eco. Finalmente, emergieron en una cámara subterránea cubierta de estatuas rotas. Al fondo, un trono cubierto de polvo y telarañas. Mael caminó hasta él y, con una reverencia, colocó la mano sobre su respaldo. Este fue el último trono legítimo de Valdemar. Aquí cayó el rey Alaric. Aquí empezó la traición. Carlota miró las ruinas con ojos distintos. Por primera vez, no como la hija de un herrero, sino como heredera de algo que el tiempo no había logrado destruir. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó Benjamín mirando a Mael. El anciano se volvió hacia ellos. «Prepararse. El legado es más que un derecho, es una carga, y pronto deberás decidir si restauras el trono o lo destruyes para siempre». Carlota asintió lentamente. Sabía que su vida ya no le pertenecía, pero en el fondo de su alma una llama antigua, una que no sabía que poseía, comenzó a encenderse. Porque más allá del miedo y el peligro, algo dentro de ella le decía que había nacido para esto. Y las sombras de Valdemar, que durante siglos habían esperado en silencio, comenzaron a agitarse. Capítulo 3. La llama y la corona. La luna menguante proyectaba una luz lechosa sobre los campos dormidos de Valdemar, y el viento susurraba antiguas canciones entre las torres derruidas del castillo olvidado. En lo más profundo de sus catacumbas, donde las raíces del mundo parecían aferrarse a los cimientos del pasado, Carlota entrenaba con la espada de su ancestro, una hoja forjada con acero que nunca había sido tocado por el óxido, grabada con el blasón de la casa de Arelon. A su lado, Benjamín traducía fragmentos de un códice olvidado dictado por Mael, el último sabio vivo que conocía el verdadero origen de la caída del trono. Aquí dice:
murmuraba Benjamín con el ceño fruncido, que el legado no se trata solo de gobernar. Dice que el verdadero heredero deberá probar que su espíritu resiste la llama del juicio. Solo entonces será coronado bajo los astros. Carlota limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano. La llama del juicio. ¿Qué significa eso? Mael, desde un rincón cubierto de sombra, contestó: una prueba que los antiguos reyes debían enfrentar antes de recibir la corona. No era solo una ceremonia, era un rito, un encuentro con algo, más allá de este mundo. ¿Una especie de magia?, preguntó Benjamín. Magia antigua, pura, tan antigua como los huesos de la tierra, susurró Mael. Y solo puede activarse en el santuario de las voces, un lugar enterrado en la montaña de Herbanor, más allá del bosque prohibido. Carlota se irguió. Entonces es allí donde debemos ir, pero el camino no sería fácil. La Orden del Olvido se había enterado de la supervivencia del linaje real. Ya no se ocultaban. Quemaban pueblos enteros buscando a Carlota. Interrogaban, perseguían, y cada noche se acercaban más. Al amanecer del cuarto día, Carlota, Benjamín y Mael partieron hacia las montañas. Cabalgaron por caminos olvidados, cruzando pantanos, puentes colapsados y pueblos en ruinas. En cada aldea, las viejas tejedoras susurraban al ver a Carlota. Ella es la que soñamos, la dama de la corona rota. ¿Qué significa eso?, preguntó Benjamín una noche mientras acampaban bajo un roble seco. Tal vez que la historia no terminó, solo estaba esperando ser recordada, respondió Carlota mirando las estrellas. 3 noches después llegaron a las faldas de Herbanor. La montaña se alzaba como un coloso dormido, y en su base, escondida tras una cascada helada, encontraron la entrada al santuario de las voces. Era un lugar tallado en roca negra, cubierto de inscripciones que susurraban en lenguas que ni siquiera Mael podía traducir. Al fondo, una sala circular iluminada por una llama flotante que ardía sin consumir nada. La llama del juicio, dijo Mael, inclinándose. Solo tú puedes acercarte. Carlota respiró hondo. Sus pasos resonaron en la piedra húmeda. Al llegar frente a la llama, ésta pareció inclinarse hacia ella como si la reconociera. Entonces, sin pensar, extendió la mano, y la llama la envolvió. Benjamín gritó, corriendo hacia ella, pero Mael lo detuvo. No la toques, debe enfrentarlo sola. En medio de aquella luz ardiente, Carlota fue arrancada de su cuerpo. Se vio caminando por un valle cubierto de cenizas. Delante de ella, un trono destruido y una figura encapuchada con su propio rostro. ¿Crees merecer la corona?, preguntó la figura. ¿Tú, que no has gobernado, que no has nacido en palacio? No, dijo Carlota con voz firme. No la merezco por nacimiento, pero lucharé por ella, por los que han sido olvidados, por los que aún sueñan con justicia. La figura se desvaneció. El trono se reconstruyó ante sus ojos y la llama la devolvió a su cuerpo con un rugido ensordecedor. Carlota cayó de rodillas, jadeando. Benjamín corrió a sostenerla. Lo lograste, lo lograste. Mael, con lágrimas en los ojos, le entregó una corona oculta entre los pliegues de su túnica. Era sencilla, de plata antigua, con una piedra azul incrustada en el centro. Ahora eres reina, no por linaje, sino por juicio. Pero no había tiempo para celebrar. Desde la entrada del santuario, un estruendo los alertó. La Orden del Olvido los había seguido hasta allí. «¡Defiendan a la reina!», gritó Mael sacando una daga vieja. Benjamín lanzó una antorcha a los invasores, mientras Carlota, aún débil, empuñaba la espada de Arelon. La batalla fue corta, brutal y definitiva.
El canto de las hiedras. Capítulo primero. Las torres de Lys Valen. En las tierras septentrionales del reino de Galdur, donde los inviernos eran tan largos como los suspiros de los enamorados, y los valles estaban envueltos en neblina durante la mayor parte del año, se alzaba una fortaleza antigua conocida como Lys Valen. Las piedras que conformaban sus muros estaban cubiertas de hiedra persistente, la cual no moría ni siquiera en el más crudo de los fríos. Se decía que aquella hiedra era mágica, sembrada por una dama druida hacía siglos, y que quien durmiera bajo su sombra soñaría con los secretos del bosque. Allí vivían dos hermanas de sangre no compartida, pero de amor inseparable, Jasmine y Litzamara. Jasmine era hija de la castellana, una mujer severa llamada Lady Aldred, cuyo corazón se había endurecido tras la muerte de su esposo en las guerras del sur. Jasmine tenía cabellos tan negros como la medianoche sin luna, y unos ojos grises que parecían contemplarlo todo con una tristeza antigua. A pesar de su noble cuna, la joven sentía una afinidad profunda con los sirvientes, los libros olvidados del Torreón Norte y las viejas canciones que entonaban los pastores al pie de la colina. Litzamara, por su parte, era la hija de una curandera que había muerto en una epidemia cuando ella apenas contaba 6 inviernos. Lady Aldred, por razones que jamás confesó, la acogió bajo su techo y permitió que creciera al lado de su hija como si fueran una sola alma en 2 cuerpos. Litzamara era rubia como el heno seco, de ojos verdes y risa traviesa. A diferencia de Jasmine, ella no temía las sombras ni los susurros del bosque. Al contrario, los buscaba. Ambas compartían una habitación en la torre este, una pequeña cámara de piedra con una sola ventana que miraba hacia el bosque de Eldrid, un lugar del que nadie regresaba igual. Desde niñas, Jasmine y Litzamara contemplaban ese mar de árboles oscuros y se contaban historias de lo que habría más allá de sus límites. Torres de cristal enterradas entre las raíces, criaturas que hablaban con la voz del viento, y espejos que mostraban no el reflejo, sino el alma. Una tarde de otoño, mientras las hojas rojizas se deslizaban por el aire como si bailaran una danza antigua, una comitiva llegó a Lys Valen. El estandarte mostraba un león dorado con 2 espadas cruzadas, el emblema del duque Telmar de Baird-Hall. Se trataba de una visita inesperada, y Lady Aldred, cuya frente parecía siempre fruncida por el peso de los años y las responsabilidades, recibió al duque en el gran salón sin disimular su incomodidad. «Dama Aldred», dijo el duque con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, «vengo a hablar de alianzas y de futuro. Tu hija está en edad de contraer nupcias, y mi hijo, Sir Albric, ha demostrado ya su valor en el campo de batalla. Sería un enlace honorable». Jasmine, que escuchaba desde detrás del tapiz del salón, sintió que el aire se le helaba en los pulmones. Sabía que llegaría ese día, el día en que su vida dejaría de pertenecerle, pero no pensó que ocurriría tan pronto. Aquella noche, Jasmine no cenó. Subió a la torre y se sentó en el alféizar de la ventana, mirando el bosque. Litzamara la encontró allí, envuelta en un manto de piel y con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. «¿Qué has oído?», preguntó Litzamara con voz baja. «Quieren casarme con el hijo del duque de Baird-Hall», respondió Jasmine sin apartar la vista del bosque. «Un hombre al que jamás he visto, cuya espada es más famosa que su alma». Litzamara se acercó y le tomó la mano. La de Jasmine estaba fría como la piedra. «¿Y si huyéramos?», susurró de pronto. «Nadie nos seguiría al bosque de Eldrid. Las leyendas dicen que quien entra allí sin ser llamado no vuelve.
pero quizás nosotras sí seamos llamadas. Jazmín la miró sorprendida. Litzamara siempre había sido valiente, incluso temeraria, pero esta vez parecía hablar en serio. Sus ojos verdes brillaban como brasas bajo la luz de la luna. ¿Y si el bosque nos devora?, preguntó Jazmín. ¿Y si el mundo fuera más ancho de lo que nuestros muros permiten ver?, respondió Litzamara. Esa noche, ambas hicieron un juramento. Ataron un lazo de lino alrededor de sus muñecas y juraron que, pasara lo que pasara, sus destinos estarían entrelazados. Luego, cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo, salieron por la puerta oculta detrás del establo. Cruzaron el campo en silencio y entraron al bosque de Eldred. Lo primero que notaron fue el silencio. No era un silencio normal, sino uno tan profundo que parecía que incluso sus pensamientos hacían eco. Las ramas de los árboles se inclinaban como si las observaran, y las hojas crujían bajo sus pies con un sonido hueco, casi solemne. Caminaban tomadas de la mano. Litzamara llevaba una linterna y Jazmín una daga que había robado de la armería. Avanzaban despacio, con los corazones latiendo como tambores de guerra. Tras una hora de caminar, llegaron a un claro. En el centro, un árbol inmenso y retorcido se alzaba como un centinela. Su corteza estaba cubierta de símbolos que Jazmín reconoció vagamente. Eran antiguos, anteriores incluso a las escrituras de los monjes de Valmenor. En su base había un pequeño estanque cuya agua brillaba como si contuviera luz propia. ¿Lo ves?, dijo Litzamara con un susurro reverente. Te lo dije. Hay magia aquí. Jazmín se arrodilló junto al estanque y miró su reflejo, pero no era el suyo lo que vio. En el agua se formaba la imagen de una mujer de ojos blancos y cabello como ramas secas. La figura la observaba desde el otro lado del velo, inmóvil. De repente, el viento se levantó. Las ramas se agitaron y las sombras danzaron alrededor de ellas como si el bosque entero despertara. «Nos han visto», susurró Jazmín. «Y nos han aceptado», respondió Litzamara, apretando su mano con fuerza. No sabían entonces que ese claro no solo era un umbral, sino también una prueba, que quien lo cruzara debía abandonar algo de sí para obtener algo nuevo. Pero lo que sí sabían, con certeza absoluta, era que no podían volver atrás. Capítulo 2. El umbral del olvido. El claro se cerró detrás de ellas con un susurro de ramas que parecía una despedida. Ni Jazmín ni Litzamara lo notaron de inmediato, demasiado embelesadas por la luz del estanque y la figura femenina que, desde el reflejo, seguía observándolas con ojos sin pupilas. El viento en el bosque se había tornado denso, como si respirara. A cada paso que daban hacia el centro del claro, la atmósfera parecía más viva y más atenta. Jazmín intentó hablar, pero la voz se le quebró. Litzamara, sin embargo, parecía en comunión con el lugar. Se acercó al estanque, se arrodilló y extendió la mano para tocar la superficie brillante del agua. «No», gritó Jazmín, con una súbita certeza de que algo terrible sucedería. Pero era tarde. Apenas los dedos de Litzamara rozaron el agua, una onda se expandió desde su punto de contacto. La figura del estanque alzó el rostro. Un sonido se alzó en el aire, ni grito ni canto, algo que parecía venir de muy lejos y a la vez de dentro de sus propios cráneos. Entonces todo se oscureció. Cuando Jazmín abrió los ojos, la luz era diferente. No era noche, pero tampoco día. Era como estar dentro de un sueño espeso y sin tiempo. Litzamara yacía a su lado, inmóvil pero viva. El bosque también había cambiado. Ya no estaban en el claro. Estaban en lo que parecía una senda flanqueada por árboles torcidos,
cuyas ramas se entrelazaban sobre sus cabezas formando un techo de sombras. Y en lo alto, como si el cielo mismo los observara, brillaban pequeñas luces verdes, suspendidas en el aire como luciérnagas que no necesitaban moverse. ¿Dónde estamos?, musitó Jazmín, su voz apenas un aliento. Litzamara abrió los ojos, parpadeando como si despertara de un sueño profundo. No lo sé, pero algo me dice que estamos dentro del bosque, pero no el que conocíamos. Es otro lugar. Caminaron, horas o quizás días. El tiempo se había disuelto en una cadencia lenta, envuelta en murmullos que venían de entre las raíces. No tenían hambre, ni sed, ni sueño. Y sin embargo, la fatiga se acumulaba en sus cuerpos como una bruma invisible. Vieron cosas, pequeños ojos entre las hojas, siluetas que los miraban desde lejos, pero que jamás se acercaban. Oían voces, algunas de ellas reconociendo sus nombres. Jazmín, Litzamara, ¿por qué habéis venido? Una noche, si es que la noche existía en aquel lugar, encontraron una construcción. Era una torre solitaria, hecha de piedra negra y sin puertas. Sus muros estaban cubiertos de hiedra tan densa que parecía que la vegetación misma la había absorbido. Pero había una abertura en lo alto, una ventana circular desde la cual caía una tenue luz azulada. Y junto a la torre, sentada sobre una raíz ancha como un banco, estaba la mujer del estanque. Esta vez no era un reflejo. Su cuerpo era real. Tenía la piel grisácea, como si nunca hubiera sentido el sol, y el cabello le caía en madejas secas hasta los tobillos. Sus ojos seguían siendo blancos, sin pupilas, y cuando hablaba lo hacía sin mover los labios. Habéis cruzado el umbral. Habéis sido llamadas. Jazmín tragó saliva. ¿Llamadas para qué? La mujer ladeó la cabeza. Su voz resonaba dentro de las mentes, suave y grave. Para recordar lo que el mundo ha olvidado. Para despertar la canción dormida en las piedras. Litzamara dio un paso adelante. ¿Quién eres tú? Soy El Arán, la guardiana del recuerdo. Y vosotras, hijas del hilo roto, estáis marcadas por un destino que va más allá de vuestras vidas. Jazmín sintió como algo se movía dentro de ella. Un recuerdo, o quizás una visión. Una ciudad antigua, bajo tierra. Un trono vacío. Dos niñas caminando descalzas por un pasillo de mármol blanco. Cantos en lenguas que no existían ya. No entiendo, dijo con la voz temblorosa. No es necesario que entendáis aún, solo que recordéis. El Aran se levantó y señaló la torre. Allí dentro yace la primera prueba. Debéis entrar. Solo una podrá subir. Solo una verá. Jazmín miró a Litzamara, y Litzamara la miró a ella. Sin decir palabra, se entendieron. Era Jazmín quien debía entrar. La escalera de la torre era angosta y en espiral, apenas iluminada por una luz que parecía emanar de las piedras mismas. A medida que ascendía, Jazmín sentía que sus pensamientos eran invadidos por fragmentos de memorias ajenas, batallas que no había librado, nombres que no conocía, canciones en idiomas olvidados. En la cima encontró una sala circular. En su centro, un espejo, no uno común. Su marco era de ramas entrelazadas y su superficie no reflejaba su rostro, sino escenas. Vio a Lady Aldred, su madre, arrodillada ante un ataúd. Luego vio a su padre, joven, con una corona de hojas sobre la frente, hablando con una mujer que no era Aldred. La misma mujer que luego apareció en otra escena, dejando a una niña recién nacida en una cuna de madera mientras lloraba. Jazmín comprendió. Ella no era hija de Aldred. La mujer del espejo era su madre verdadera, una mujer del bosque. Lágrimas corrieron por sus mejillas.
El espejo parecía absorberlas, como si reconociera el dolor que contenían. «Eres hija del claro», dijo una voz tras ella. Era el Harán. «Por eso el bosque no te rechazó. Por eso has sido llamada». Jazmín se giró. «¿Y Litzamara?» «Ella también es hija de los olvidados, aunque su linaje viene del agua, no de la tierra. Juntas sois la semilla de algo nuevo, o el último eco de algo antiguo. ¿Qué debemos hacer? Despertar a las torres dormidas. Restaurar los nombres olvidados. El mundo está muriendo de silencio. Vosotras podéis hacerle recordar su canción». Cuando Jazmín descendió, ya no era la misma. En sus ojos había fuego y tristeza. Litzamara la abrazó al verla, pero no preguntó nada. Lo supo. El bosque ya no era una prisión, sino un sendero. Y esa noche, junto al estanque del claro, el Harán les entregó 2 anillos de raíz viva. Al tocarlos, sintieron la tierra vibrar. «El camino apenas comienza», les dijo la guardiana. «Pero ahora sabéis quiénes sois, y pronto el mundo también lo sabrá». Y así, mientras el cielo falso del bosque brillaba con luces verdes, las 2 muchachas cruzaron el primer umbral de su destino. Capítulo 3. El despertar de las torres. El bosque comenzó a cambiar a su alrededor. Las sombras ya no parecían tan densas ni los árboles tan amenazantes. Donde antes había un silencio sofocante, ahora se escuchaba un murmullo continuo, como si las raíces conversaran bajo tierra y las ramas compartieran secretos al viento. Jazmín y Litzamara, marcadas por los anillos de raíz viva entregados por el Harán, avanzaban sin miedo. No regresaban a Lisvalen. Su destino era otro. «¿Sabes hacia dónde vamos?», preguntó Litzamara mientras caminaban bajo una bóveda de ramas enredadas. Jazmín asintió lentamente. «Lo veo en los sueños. Son fragmentos, torres ocultas, una canción rota y un nombre. El nombre que une todo esto. Iseldra». Litzamara repitió el nombre en voz baja. La palabra tenía un peso extraño. Algo que rozaba la lengua como el eco de un canto olvidado. Avanzaron durante lo que pudieron haber sido días o semanas, siguiendo señales que solo sus corazones entendían. A veces los árboles se apartaban a su paso. Otras veces las enredaderas formaban escaleras que las conducían por senderos elevados. Comenzaron a encontrar cosas. Ruinas cubiertas de musgo, piedras talladas con símbolos que resonaban en sus mentes, como si cada letra tuviera su propio tono. Y entonces, al amanecer de un día sin sol, llegaron a Iseldra. Se alzaba en un valle secreto, oculto tras una cortina de niebla mágica. Era una ciudad de torres antiguas, tejados verdes de esmeralda y murallas vivas hechas de troncos entrelazados. Estaba completamente desierta, pero no muerta. «¿Qué es este lugar?», susurró Litzamara, maravillada. «Es lo que queda del primer reino», dijo una voz que no esperaban. El Harán apareció entre la niebla. Ya no tenía la piel gris ni el cabello seco. Se había transformado. Su rostro ahora tenía color, y sus ojos mostraban un matiz azul profundo. Sonreía, aunque la tristeza no la abandonaba del todo. Hace 1000 años, las torres de Iseldra cantaban al cielo. Eran los pilares de la armonía entre los elementos: tierra, agua, fuego y aire. Pero los hombres olvidaron, dejaron de escuchar. Los linajes se disolvieron y el canto se rompió. Litzamara miró a su alrededor. ¿Y qué debemos hacer nosotras? Restaurar lo que se ha perdido, reunir las notas del canto original. Jazmín frunció el ceño. ¿Cómo? Cada torre guarda un fragmento. Vosotras, al llevar los anillos, sois las herederas. Debéis ascender cada torre y despertar su memoria.
el Aran las condujo hasta la primera torre, la Torre de la Tierra. Estaba cubierta por hiedras tan densas que parecía una montaña viva. El juramento de la colina de Breval. Capítulo único. Bajo el cielo de piedra y promesa. El sol se ocultaba tras las torres desmoronadas del castillo de Breval, lanzando una luz dorada que acariciaba las copas de los árboles y el musgo que cubría las ruinas. Aquella era una tierra de historias olvidadas y juramentos rotos, donde el viento aún susurraba nombres que nadie se atrevía a pronunciar. Pero en ese día de primavera, dos figuras jóvenes rompían el velo del silencio. Yamil, una muchacha de ojos intensos y andar resuelto, y Pepe, un escudero de alma templada y corazón fiel. Yamil no era hija de noble ni de mercader. Había nacido en las cocinas del monasterio de Saint-Rieu, donde su madre horneaba panes para los monjes y su padre tallaba crucifijos de madera para las celdas. Desde niña aprendió a leer los salmos y a hablar con los peregrinos que venían desde reinos lejanos. Había en ella una llama extraña, algo que los ancianos del convento llamaban curiosidad indomable, y que algunos otros, con más miedo que razón, murmuraban que era el alma de una bruja. Pepe, en cambio, había llegado de las tierras del sur. Su familia había servido en guerras que nadie recordaba ya, y por sus venas corría más sudor que linaje. Fue acogido por el barón de Languet, quien lo crió como escudero de su hijo legítimo. Pero fue Yamile quien le enseñó a leer, y con ella compartía más que libros y secretos robados a la noche. Juntos habían aprendido a interpretar las estrellas, a leer los signos en la corteza de los árboles y a escribir versos en la lengua de los trovadores. Se encontraban en la colina de Breval para cumplir una promesa hecha años atrás: descubrir la verdad sobre el antiguo pacto que, según las leyendas, ataba a su tierra a un destino maldito. Decían los juglares que el castillo había caído porque su último señor, el conde Theudric, había hecho un juramento de sangre con los dioses antiguos para proteger su linaje, pero el precio fue demasiado alto. Cada generación nacida después debía pagar con amor no correspondido. ¿Y si la maldición fuera cierta?, preguntó Yamile, mirando los restos de un ventanal gótico cubierto de hiedra. Pepe alzó la vista al mismo tiempo, su mano apretando la empuñadura de su daga, no por temor, sino por costumbre. Él era un joven forjado para la guerra, pero su miedo más profundo no estaba en las lanzas o en el fuego enemigo, sino en perder a Yamil sin haberle dicho todo lo que ardía en su pecho. «No creo en maldiciones», murmuró, «pero sí creo en promesas, y en las tuyas más que en las del mismísimo rey». Caminaron por un pasillo derruido, guiados por un mapa que habían armado con retazos de viejos códices. Al final del corredor encontraron una trampilla oculta tras un tapiz caído. Bajaron por una escalera de piedra húmeda, cuya profundidad parecía tocar los mismos cimientos del mundo. Allí, bajo tierra, encontraron una cripta circular iluminada por un tragaluz polvoriento. En el centro se alzaba una mesa de mármol cubierta de grabados. Eran los nombres de todos los descendientes del conde Theudric, y a su alrededor espadas clavadas como los radios de una rueda. Yamil extendió los dedos sobre las inscripciones. «¿Ves esto?», dijo, señalando un nombre en latín: «Amor non reditur». No es un nombre, es una sentencia. El amor no se devuelve. Pepe se acercó. «¿Crees que eso explica lo que sentimos?», preguntó sin saber si esperaba una respuesta afirmativa o no. Yamile se volvió hacia él, los ojos reluciendo con la tenue luz filtrada.
Lo que sentimos no necesita explicación, solo necesita valor. Fue entonces cuando se oyó el crujido, no de huesos ni de puertas, sino de la misma piedra moviéndose. Una figura emergió de entre las sombras. Era un anciano vestido con túnicas de otra era, sus ojos vacíos como pozos sin fondo. ¿Han venido a renovar el juramento?, preguntó con voz hueca. Yamile dio un paso adelante. «No hemos venido a romperlo». El anciano esbozó una mueca de tristeza. Cada uno que intenta romperlo paga con lo que más ama. Pepe dio un paso junto a ella. «Entonces pagaremos juntos». Yamil le tomó la mano. «Lo que sentimos no es una maldición. Es lo único que esta tierra no ha logrado corromper». La figura alzó los brazos y desapareció como polvo en el aire. En ese instante, las espadas de la mesa comenzaron a brillar con una luz extraña, y uno a uno, los nombres se desvanecieron, dejando solo dos, Yamile y Pepe. Una corriente de aire recorrió la cripta. Luego, todo quedó en silencio. Cuando salieron, el sol ya había caído, pero el cielo estaba cubierto de estrellas como nunca antes. Yamile miró hacia el valle, donde las luces del pueblo comenzaban a encenderse. «¿Crees que ahora estamos libres?». Pepe sonrió con la sencillez de un hombre que ha decidido su destino. «No sé si somos libres, pero por primera vez estamos juntos sin miedo». Yamile apoyó su cabeza en su hombro. Allí, en la colina donde siglos de desamor habían sembrado sombra,